¿Alguna vez te has visto súper irritado, dándole vueltas a una conversación por horas, repitiendo mentalmente cada palabra como si pudieras cambiar lo que pasó? ¿O dejándote afectar por una actitud inesperada de alguien, aún sabiendo que no tenías ningún control sobre eso? Si eso ya te ha pasado, no estás solo. Todos hemos caído en esa trampa emocional. Pero lo que tal vez aún no has notado es que sí existe un camino mucho más ligero e inteligente para manejar esas situaciones. Un camino donde dejas de ser prisionero de la rabia y aprendes a recuperar el control de tu mente y de tus emociones. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Cómo nunca más sentir rabia o quedar incómodo con los demás, y transformar la forma en que reaccionas frente al mundo. Imagina la sensación de mantener la calma, sin importar lo que pase. Imagina pasar tu día entero con tanta paz que nada ni nadie pueda quitarte tu equilibrio. Y aquí es donde entra el estoicismo, una filosofía que enseña desde hace más de 2000 años que no son los hechos los que nos perturban, sino la manera en que elegimos reaccionar ante ellos. El estoicismo puede ser esa llave que te faltaba para vivir con más claridad, serenidad y fuerza interior. Solo antes de empezar, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y deja tu comentario. Hoy gano con la calma. Ese es el compromiso que va a guiarte en los próximos días. 1. Tu reacción es una elección. Lo primero que necesitas entender es que la rabia no nace de lo que te pasa, sino de la forma como interpretas lo que pasó. Y después de la rabia, todo el mundo puede elegir cómo va a reaccionar. Es decir, tú puedes decidir si esa frase mal dicha va a arruinarte el día o si simplemente va a pasar. El psiquiatra Viktor Frankl decía que esa libertad de elegir es la última de las libertades humanas. Todos la tenemos y puede ser tuya. Solo necesitas entrenar tu mente para no reaccionar de manera automática, sino con conciencia. Lutero también nos recuerda esto cuando afirmó: no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. De la misma manera, no puedes impedir que surjan pensamientos de rabia, pero sí puedes elegir no alimentarlos y no actuar de acuerdo con ellos. Y aquí está la clave. La primera reacción física es casi instintiva. Cuando algo nos es negado, cuando nos sorprenden de manera negativa o nos contradicen, sentimos el calor de la rabia subir, el corazón acelerarse y los músculos tensarse. Ese primer impacto no lo controlas, simplemente sucede. Pero lo que viene después está completamente en tus manos. Tú puedes elegir no darle continuidad a esa llama, puedes elegir no alimentar la irritación. Puedes salir del lugar, puedes detenerte por un minuto, puedes respirar profundo 3 veces, contar hasta 10. Existen varios caminos que le devuelven a tu mente el espacio que necesita para actuar con claridad. Eso es lo que los estoicos llamaban la disciplina del asentimiento, la capacidad de no dejarse llevar por el primer impulso, sino examinar cada emoción antes de transformarla en acción. Marco Aurelio escribió: si te molestas con las cosas externas, no son ellas las que te perturban, sino el juicio que haces de ellas. Entonces, este es el primer punto. Tu reacción es una elección. Esa libertad no es algo que debas conquistar, ya nació contigo. Es parte de tu condición humana. Puedes estar en cualquier situación, frente a cualquier provocación, pero nadie puede arrebatarte el poder de decidir cómo vas a reaccionar. Así que te invito a asumir un compromiso. Escribe en los comentarios: desde hoy domino mi reacción antes que la rabia. Ese simple gesto ya es un entrenamiento de tu mente para elegir, antes que nada, la conciencia en lugar del impulso. Recuerda, quien reacciona de manera automática es esclavo de la rabia. Quien elige conscientemente se convierte en dueño de sí mismo. 2. Sepa qué esperar de las personas.
Imagina que pasaste todo el día planeando algo sencillo, llegar a casa y encontrar un ambiente tranquilo, pero cuando llegas, alguien está gritando, quejándose o incluso descargando en ti la rabia que acumuló en el trabajo. En ese momento, la primera reacción es preguntarse, ¿por qué esta persona no puede ser más calmada? ¿Por qué no logra actuar de otra manera? Es ahí donde nace la irritación, cuando creemos que los demás deberían tener el mismo nivel de conciencia que nosotros tenemos, porque uno de los mayores detonantes de frustración es precisamente esperar que los otros tengan el mismo grado de conciencia, de educación o de sensibilidad que tú tienes. Las personas no son un reflejo tuyo. Ellas actúan de acuerdo con sus propias historias, sus propios traumas y sus propias limitaciones. Quien creció rodeado de paciencia, quizá ofrezca calma. Quien creció rodeado de gritos, quizá solo sepa responder con agresividad. Y eso no tiene que ver contigo, tiene que ver con la carga que cada uno lleva. La teoría de la mente nos recuerda que cada persona tiene una perspectiva única. Es como si cada uno usara un par de lentes diferentes para mirar el mundo, y tú no puedes esperar que vean con los mismos colores y contornos que ves tú. Cuando entiendes eso, dejas de personalizar los comportamientos de los demás. Comprendes que no se trata de ti, se trata de ellos, se trata de lo que existe dentro de ellos. Y eso, por sí solo, trae una sensación de ligereza enorme. Empiezas a enfrentar la vida sin sentirte constantemente atacado o decepcionado. Como decía Marco Aurelio, cuando te irrites con alguien, recuerda que es un ser humano que se equivoca por ignorancia o por necesidad, como también te equivocas tú. Otro punto que ganas es madurez, al entender que las cosas suceden como deben suceder y no como esperas. Si alguien no correspondió a tu expectativa, no significa que el mundo está en tu contra, solo significa que la vida siguió su propio curso. Epicteto nos enseñó: no quieras que las cosas sucedan como deseas, sino como son. Esa simple frase encierra una libertad inmensa, porque cuando dejas de querer que el mundo siga tus reglas, empiezas a vivir el flujo de la vida con ligereza. Es como entrar en un río. Si luchas contra la corriente, el desgaste es enorme. Pero si aprendes a fluir con ella, descubres que la travesía puede ser mucho más tranquila. Así que este es el segundo punto. Sepa qué esperar de las personas. No esperes perfección, no esperes reciprocidad en cada gesto. Espera solo lo que es real, que cada uno entregue lo que tiene dentro de sí. Y asume ese compromiso ahora mismo, escribiendo en los comentarios: elijo dejar de esperar perfección de los demás y vivir con ligereza. Porque la frustración nace de la ilusión, pero la paz nace de la aceptación. 3. Tú también te equivocas. Piensa en la última vez que discutiste con alguien. Tal vez fuera algo pequeño, como quién tenía la razón sobre un detalle en el trabajo, quién dijo tal frase en la casa, o incluso un recuerdo sobre el pasado. De repente, la conversación que podía terminar en segundos se transformó en una disputa de quién va a ganar. ¿Te ha pasado eso? La búsqueda incesante de tener razón, de corregir al otro, de ganar una discusión, puede parecer una manera de autoafirmarse, pero al final solo desgasta. Ese comportamiento crea distancia, genera resentimiento y, sobre todo, alimenta la rabia en ti y en los demás. Estudios sobre egocentrismo cognitivo muestran que esa insistencia en estar en lo cierto, en no ceder, es una forma de defensa de la vanidad y de la arrogancia. Pero la arrogancia no necesita ser reforzada, necesita ser educada. Y educar significa recordar que tú también te equivocas, que ya hablaste sin pensar, que ya heriste a alguien sin querer, que también ya te equivocaste. Esa es la postura de la madurez, reconocer que no siempre es tu misión corregir a los demás y que la paz
puede valer más que la victoria. Aristóteles ya lo había explicado de manera brillante. Cualquiera puede enojarse, eso es fácil, pero enojarse con la persona correcta, en la medida correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la manera correcta, eso no es fácil. Esa frase revela una verdad profunda. Sentir rabia es humano, pero administrar la intensidad, el momento y la forma de expresar esa emoción exige sabiduría. La madurez no está en nunca sentir, sino en no dejarse dominar por el sentimiento. A veces, la verdadera fuerza está precisamente en elegir la paz, aun cuando tienes la razón. Basta con que tu conciencia esté tranquila, porque no es la aprobación de los demás la que te da paz. Es la claridad de que actuaste de acuerdo con tus valores. Séneca decía, es mejor vencer la ira que vencer por medio de la ira. Tener esto presente es comprender que perder una discusión puede, en la práctica, significar ganar serenidad. Así que esta es la conciencia. Tú también te equivocas. Y cuando lo recuerdas, te vuelves más paciente frente a los errores de los demás. Ahora haz un ejercicio mental. Piensa en una discusión reciente y pregúntate, ¿valió la pena ganar o habría sido mejor mantener la paz? Esa simple pregunta puede cambiar la manera como reaccionas a partir de hoy. Deja en los comentarios, yo elijo la paz en lugar de la razón. Reconocer esta verdad libera, porque te hace ver los errores de los demás con más paciencia y compasión. Y al final, la paz que preservas dentro de ti vale más que cualquier discusión ganada afuera. 4. Tu valor debe ser interno. ¿Alguna vez has notado lo fácil que es medir tu propio valor por la reacción de los demás? La foto que no recibe tantas reacciones, el mensaje visto y no respondido, el esfuerzo ignorado en silencio, pequeños gestos que de repente parecen gigantes, como si dijeran quién eres o cuánto vales. Pero tu autoestima no puede ser una moneda de cambio en la bolsa de valores de la aprobación externa. Tiene que ser algo sólido, que nazca dentro de ti. Cuando alguien te critica o te ofende, es natural sentirse afectado. Pero si toda tu confianza depende de la opinión ajena, te conviertes en prisionero de algo que nunca vas a poder controlar. De acuerdo con la teoría de la autodeterminación, la verdadera motivación y la verdadera autoestima vienen de adentro, de la autonomía, de la competencia y de tu sentido real de pertenencia, no de la validación externa. Cuando aprendes a validarte y a reconocerte, te das a ti mismo uno de los regalos más grandes de la vida, la libertad de no vivir bajo el juicio de nadie. Séneca escribió, el hombre que confía en sí mismo no depende de la opinión de los demás. Esa frase nos recuerda que la autoestima no es un trofeo para exhibir, sino una convicción silenciosa, construida en lo más íntimo. Es la claridad de que tu valor no aumenta cuando te aplauden, ni disminuye cuando te critican. Y aquí está la verdad, nadie tiene el poder de definirte, solo tú. Claro que los elogios son buenos y las críticas pueden enseñar, pero ni una cosa ni la otra debe decidir quién eres. Lo que define tu valor es la forma en que eliges verte, la conciencia tranquila de estar creciendo, aprendiendo y viviendo de acuerdo con lo que crees. Así que este es el cuarto punto. Tu valor debe ser interno. Y para fijar eso en ti, haz el siguiente ejercicio. La próxima vez que escuches una crítica o no recibas reconocimiento, en lugar de preguntarte, ¿qué piensan los demás de mí? Pregúntate a ti mismo, ¿qué pienso yo de mí? Ese simple cambio de pregunta tiene el poder de transformar tu vida. Escribe en los comentarios, mi valor nace dentro de mí. Mientras más refuerces esta verdad, más blindada se vuelve tu autoestima. Y recuerda, solo quien se reconoce por dentro nunca se pierde por fuera. 5. Es necesario poner límites. ¿Quién no ha pasado por esto? Ya estás cansado, sin energía, pero alguien pide un favor rápido y aún en contra de tu propia voluntad,
Dices que sí. Después te arrepientes, sientes peso y todavía te preguntas por qué no pudiste simplemente negarte. Esa escena se repite en la vida de mucha gente y es justamente ahí donde nace el desgaste. Ser una buena persona no significa estar disponible todo el tiempo. Crear límites claros es, antes que nada, un acto de autocuidado emocional. De acuerdo con la psicología positiva, las personas que saben decir no de manera asertiva tienden a tener más bienestar, menos estrés y relaciones más sanas. Piensa, por ejemplo, en una mujer que siempre está disponible. En el trabajo asume tareas que no le corresponden. En casa ayuda a todos los familiares sin nunca pedir nada a cambio. Entre los amigos nunca logra negar un pedido. Al final del día, cuando se mira a sí misma, se da cuenta de que casi no queda tiempo para cuidar la relación, sus propios proyectos o incluso su propia salud. El problema no es la bondad, sino la incapacidad de reconocer que las propias necesidades también importan, y cuando no ves eso, terminas viviendo toda la vida bajo las prioridades de los demás. Es exactamente por eso que aprender a poner límites es tan necesario. No se trata de rechazar personas o de ser menos generoso, sino de dejar claro dónde termina la responsabilidad hacia los demás y dónde comienza el cuidado hacia uno mismo. Poner límites no es alejar a las personas, es solamente dibujar una línea invisible que muestra hasta dónde los otros pueden llegar sin invadirte, sin ofenderte. Y cuando te respetas, los demás aprenden a respetarte también. Como decía el filósofo Schopenhauer, el respeto por los demás tiene su límite. Comienza donde termina el respeto por uno mismo. Esa frase nos recuerda que no existe verdadera bondad sin firmeza, porque quien no protege su propio espacio termina anulándose poco a poco. Poner límites es un acto de valentía, valentía de elegirse, de valorar el propio tiempo y demostrar que tu energía no es infinita. Muchas veces, decir no a alguien es decir sí a tu salud mental, a tu descanso e incluso a la calidad de tus relaciones. Así que este es el quinto punto. Es necesario poner límites. Para practicar, haz lo siguiente. Elige una situación en la que normalmente dirías sí por obligación y experimenta decir no con calma y respeto. Vas a darte cuenta de que el mundo no se derrumba. Al contrario, tú te fortaleces. Escribe en los comentarios, poner límites es respetarme. Esa pequeña afirmación ya empieza a entrenar tu mente para ver el no, no como rechazo, sino como protección. Porque al final, quien aprende a respetarse construye una vida donde la paz vale más que la aprobación. 6. No te preocupes demasiado por lo que los demás vayan a pensar. Imagina a alguien escogiendo una ropa, escribiendo un mensaje o tomando una decisión sencilla, pero siempre con la misma pregunta en la cabeza. ¿Qué irán a pensar los demás de mí? Vivir así es como estar encadenado a ojos invisibles. Nunca actúas de manera libre, sino como si fueras un personaje montado para agradar a una audiencia. Debes saber que vivir en función de la opinión de los demás es como manejar un carro mirando solo el retrovisor. No ves la carretera al frente, solo la huella que quedó atrás. Eso cansa, eso confunde y sobre todo te aleja de tu propio camino. La psicología humanista, especialmente los estudios de Carl Rogers, habla sobre la importancia de la congruencia interna, es decir, vivir de acuerdo con quien realmente eres y no con quien los demás esperan que seas. Cuando te liberas de ese peso, ganas algo que no tiene precio, la libertad emocional. Sócrates ya advertía sobre esto hace siglos. Ocúpate más de tu conciencia que de tu reputación. Porque tu conciencia es lo que eres y tu reputación es solamente lo que los demás piensan que eres. Esta distinción es poderosa, porque muestra que la paz interior nace del alineamiento con tus valores.
y no de la aprobación ajena. Y hay un beneficio extra. Cuando dejas de vivir obsesionado con el juicio externo, descubres que tampoco necesitas juzgar a los demás. El peso que se va de ti se transforma en libertad ofrecida a quienes te rodean. Así que este es el sexto punto estoico. No te preocupes demasiado por lo que los demás vayan a pensar. Haz la prueba con algo sencillo. Toma hoy una pequeña decisión, la ropa que usas, lo que comes, lo que publicas, no por la mirada de los demás, sino por lo que tiene sentido para ti. Empieza a escoger tu conciencia en lugar de la opinión de los otros. Porque esa elección, repetida todos los días, construye una vida mucho más ligera, y la mayor libertad no es ser admirado por todos, sino ser verdadero contigo mismo. 7. Responde con silencio. Imagina que alguien intenta provocarte en el tráfico, en el trabajo o incluso en casa. La persona espera que reacciones, que te irrites, que entres en su juego, pero en lugar de eso, tú eliges no responder. El silencio crea un vacío tan incómodo que muchas veces desarma más que cualquier palabra podría hacerlo. ¿Has escuchado esa frase, ¿el silencio es de oro? Pues sí, no necesitas reaccionar a todo, porque no todo merece respuesta. El silencio, muchas veces, es más poderoso que 1000 palabras. Desconcierta, desarma y, sobre todo, preserva tu energía. La neurociencia muestra que cuando reaccionamos con ira, activamos el sistema límbico, que es la parte más primitiva del cerebro, vinculada a la lucha o a la huida. Pero cuando respiramos profundo y elegimos el silencio, activamos áreas relacionadas con la autorregulación y la toma de decisiones. En otras palabras, el silencio es una forma práctica de inteligencia emocional. Lao Tse ya decía, el que sabe no habla, el que habla no sabe. Esta idea no significa nunca usar palabras, sino comprender que el silencio muchas veces comunica más madurez que la discusión. El sabio no se siente obligado a responder a cada provocación. Entiende que no reaccionar también es una elección de poder. Responde con silencio y notarás algo liberador. Los demás dejan de tener tanto control sobre tu estado interno. Dejas de ser arrastrado de un lado a otro por las emociones ajenas y pasas a ser dueño de tu centro. Entonces, esa es la clave. Responder con silencio no es señal de debilidad, sino de superioridad interior. Para entrenar esto, haz el siguiente ejercicio. La próxima vez que alguien intente sacarte de tus casillas, prueba simplemente respirar profundo y quedarte en silencio por unos segundos. Mira cómo eso cambia la dinámica de la situación. Escribe en los comentarios, yo elijo el silencio en lugar de la ira. Esta frase simple ya empieza a programar tu mente para valorar la calma por encima de la reacción, porque al final el silencio no es vacío, está lleno de fuerza, de control y de libertad. 8. Usa la gratitud para disolver la ira. Imagina que alguien te irritó profundamente, un comentario irónico, una injusticia en el trabajo, un gesto de indiferencia en casa. El corazón se acelera, la mente empieza a buscar argumentos para contraatacar. Pero en ese momento, eliges otra cosa. En lugar de alimentar la ira, decides recordar lo que todavía existe de bueno en tu vida. Puede ser algo sencillo, como la salud que tienes, una amistad verdadera, el techo sobre tu cabeza o hasta el simple hecho de estar respirando ahora. Ese cambio de enfoque es transformador. La gratitud tiene ese poder. Cambia la mirada de lo negativo a lo positivo. Es como encender la luz en un cuarto oscuro. Nada en el ambiente cambió, pero de repente todo se vuelve más claro y más fácil de manejar. El psicólogo Robert Emmons mostró en sus investigaciones que practicar la gratitud de manera regular reduce los niveles de agresividad, de estrés y de ansiedad.
además de mejorar el sueño y el bienestar en general. Es como si la gratitud fuera un antídoto natural contra el veneno de la ira. Al enfocarte en lo que está funcionando, en lugar de en lo que te incomoda, tu mente se reconfigura. Es como cambiar las lentes con las que ves el mundo. La misma realidad se presenta, pero ahora en colores diferentes. Cicerón ya afirmaba: la gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Y eso tiene sentido, porque cuando te conectas con la gratitud, te vuelves menos susceptible al rencor, a la envidia o a la ira. La gratitud crea una base emocional que hace natural elegir la calma en lugar del conflicto. Usa la gratitud para disolver la ira. Siempre que sientas que la irritación crece, haz un pequeño ejercicio. Piensa en 3 cosas por las que puedes estar agradecido ahora. Solo 3. Esa práctica sencilla tiene el poder de deshacer la tormenta emocional antes de que se apodere de ti. Y para reforzar aún más ese ejercicio, transfórmalo en un compromiso público. Escribe en los comentarios: yo elijo la gratitud en lugar de la ira. Cuanto más afirmes esa elección, más libre te vuelves del peso de las emociones negativas. Al final, la gratitud no borra los problemas, pero ilumina las soluciones y te devuelve la paz. 9. Crece con las críticas. Recuerda la última vez que alguien señaló algo negativo en ti. Tal vez fue en el trabajo, sobre un error que cometiste. Tal vez en casa, sobre un hábito que incomoda. O incluso de un desconocido, con un comentario pasivo o agresivo en las redes sociales. La primera reacción casi siempre es la misma: sentirse atacado, disminuido, injusticiado y algunas veces hasta herido. Es como si la crítica pusiera un reflector sobre nuestras fragilidades, justamente esas que pasamos la vida intentando esconder. Pero, ¿será que toda crítica es realmente un ataque? Es claro que las críticas pueden doler. Pero muchas veces, detrás de palabras duras, existe un punto ciego que necesita de nuestra atención. Aquello que no ves por ti mismo puede ser revelado exactamente cuando alguien te lo muestra, aunque sea de manera incómoda. La teoría de la mentalidad de crecimiento, propuesta por Carol Dweck, enseña que las personas que enfrentan la crítica como aprendizaje crecen más y se estresan menos. Ellas no ven la crítica como una sentencia final, sino como una oportunidad de evolución. Eso no significa aceptar ofensas o humillaciones. Significa solamente filtrar, guardar lo que puede ser útil y descartar lo que no sirve. Platón decía: el sabio aprende más de sus enemigos que el necio de sus amigos. Esta idea nos recuerda que incluso una crítica malintencionada puede contener un fragmento de verdad capaz de transformarnos, siempre que tengamos humildad para escuchar y discernimiento para separar lo esencial de lo superficial. Cuando cambias tu postura frente a la crítica, ocurre algo curioso. Deja de ser un peso y pasa a ser una herramienta. Cada palabra se transforma en material de construcción para tu madurez. Piensa, por ejemplo, en alguien que vive siempre a la defensiva. Ante cada comentario, cree que lo están minimizando. Interpreta cualquier observación como ataque y por eso vive tenso, siempre esperando el golpe del mundo. Ese patrón genera desgaste, ansiedad y aislamiento. Ahora imagina a esa misma persona cambiando la pregunta dentro de su propia mente. En vez de reaccionar automáticamente con rabia, comienza a preguntarse: ¿qué puedo aprender de esto? De repente, la crítica deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad. Ese pequeño cambio de perspectiva puede transformar por completo la forma de vivir. Epicteto decía: no es lo que nos sucede lo que nos hiere, sino el juicio que hacemos de lo que nos sucede.
Cuando aplicas esto a las críticas, percibes que no es la palabra del otro la que te define, sino la forma en que eliges recibirla. Entonces, este es el 9º punto. Crece con las críticas. La próxima vez que escuches algo negativo, respira profundo, filtra y pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Esa simple pregunta tiene el poder de cambiar no solo el impacto de una crítica, sino el rumbo de tu vida. Decide, a partir de ahora, aprender de las críticas. No es estar de acuerdo con todo lo que dicen, sino asumir que incluso en la incomodidad existe un peldaño para tu crecimiento. Porque cada crítica puede ser una piedra lanzada contra ti. Pero solo tú decides, o te hiere, o la usas para construir el camino de tu evolución. 10. El arte del desapego. Piensa en alguien cargando una maleta pesada todo el tiempo, llena de piedras. Con cada resentimiento, una nueva piedra se coloca allí dentro. El problema es que no es el otro quien sufre con el peso, es quien la carga. Guardar rabia, dolor o rencor es exactamente eso. Llevar cargas que roban tu energía y tu paz. ¿Has escuchado esta frase? Guardar resentimiento es como beber veneno y esperar que el otro muera. Es verdad, la rabia constante envenena el cuerpo y la mente. El perdón, aunque sea en silencio, aunque nadie lo sepa, reduce los niveles de cortisol, mejora la salud cardiovascular y devuelve ligereza a la vida. Porque perdonar no es aprobar lo que pasó, es liberarse de la prisión de revivir el mismo sufrimiento todos los días. Y es importante entender, desapegarse no es olvidar, ni fingir que no dolió. Es elegir conscientemente tu propia paz. Es decidir que no vas a seguir entregando el regalo de tu energía a alguien que solo existe en el pasado. Como decía Buda, sujetar la rabia es como sostener un carbón encendido con la intención de lanzarlo a alguien. Eres tú quien se quema. Esa es la esencia del desapego. Mira entonces que no necesitas ser rehén de la rabia, de la frustración o de la opinión de los demás. Puedes entrenar la mente como se entrena un músculo, aprendiendo a protegerte emocionalmente, a responder con conciencia, a validarte por dentro, a poner límites, a elegir la paz en vez de la razón, a practicar la gratitud, a crecer incluso con las críticas. Cuanto más practicas, más fuerte te vuelves. Y descubres que tu paz vale más que cualquier discusión, cualquier crítica o cualquier malentendido. Así que este es el 10º y último punto, el arte del desapego. Respira profundo ahora y elige soltar aquello que ya no cabe en ti. Escribe en los comentarios, yo elijo la paz por encima de todo. Esa simple decisión puede ser el inicio de una vida mucho más ligera. Recuerda, la vida cambia cuando cambias la manera de reaccionar a ella. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este video te ayudó a ver las cosas desde otro ángulo, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos juntos, reflexionando, creciendo y construyendo fuerza interior.